Bien, hermanos, en esta mañana yo quiero reflexionar acerca de que Dios espera que nosotros en el camino de la vida vayamos eh, desarrollando nuestra actitud de responsabilidad y, por cierto, tomando actitudes correctas con respecto a la vida cristiana. Yo creo que en el mismo comienzo de la historia de la humanidad, Dios dio una lección para la humanidad que Él quiere que nosotros aprendamos a ser responsables con nuestras acciones. Y en el camino cometemos muchas veces errores y equivocaciones, pero Dios nos da la oportunidad de rectificar y enmendar nuestros caminos. Al mismo comienzo de la humanidad, Dios colocó en el camino del hombre un arbolito. Yo lo llamo ese árbol el árbol de la decisión o el árbol de la responsabilidad. Puso al comienzo mismo un arbolito y le dijo Dios: por si acaso de todo podrás comer, pero de este árbol no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, estaba un árbol para que el hombre decida y se tuviera a las consecuencias. El hombre tenía que aprender a ser responsable de sus acciones. Bueno, ustedes conocen la historia, el hombre desobedeció, vino las consecuencias, siempre hay consecuencias por el pecado, y el hombre tuvo que asumir esas consecuencias, pero Dios quiere que seamos responsables en muchos aspectos de la vida. Hay muchos aspectos para aprender a ser responsables, por cierto, pero en esta mañana yo quiero reflexionar con ustedes acerca de nuestra responsabilidad de conocer la verdad. Dijo Jesús en Juan 8:31, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién debe conocer la verdad? Nosotros, ¿no? ¿Quiénes somos los responsables de conocer la verdad? Pues nosotros. ¿Será que es posible que seamos engañados? Sí, es posible que seamos engañados, porque ya vimos que al comienzo de la humanidad el hombre fue engañado, ¿no? Satanás apareció en la escena y engañó a la humanidad. Y esto nos hace recordar que Satanás es un ser que trabaja siempre en la mentira. Dice el libro de Juan, capítulo 8, verso 44, cuando Jesús censura a los fariseos, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida del principio. Cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Por qué? Porque él es mentiroso y es padre de mentira. Entonces ahí hay una verdad, una declaración bíblica, que Satanás es mentiroso, es padre de mentira. Cuando habla de lo suyo, habla mentira. Entonces hay que tener cuidado. Pero el Señor Jesucristo dice en la Biblia que apareció para deshacer las obras del diablo. Y entonces, si el diablo habla mentira, ¿cómo se deshace la mentira? Con la verdad, ¿no? A través de la proclamación de la verdad. Entonces, este es un principio. Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. Y si el diablo medra en la oscuridad y proclama la mentira, entonces la manera de combatir eso es a través de la proclamación de la verdad. Y Dios es verdad. Y el Evangelio es verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. Y cuando proclamamos la verdad, se destruye la mentira y se destruyen las obras del diablo. Yo no sé si aquí les conté aquella historia de un profeta que fue engañado por otro profeta. ¿Sí les conté la historia? Es decir, cómo es que vuelvo a repetir brevemente para algunos que no escucharon esto. Dice en la Biblia, en el libro de 1 de Reyes, capítulo 13, que un profeta engañó a otro profeta. Es decir, que como dijéramos, un pastor engañó a otro pastor. Y la historia va así. Que Dios, queriendo
reprender a un rey del norte llamado Jeroboam, que era idólatra, envió a un profeta joven del sur. Y fue este profeta del sur, de Judá, un profeta joven, y llegó y reprendió al rey y le dijo: rey, así dice Dios, y reprendió, y su pecado, y reprendió. Pero le dijo Dios: después que acabes tu profecía, no comas pan en ese lugar, no bebas nada, y regresa por otro camino. Esa fue la palabra de Dios. Él se fue obediente y proclamó la profecía allí. Y después que él proclamó la profecía, el rey le dijo: siéntate, que quiero darte de comer, quiero darte de beber, y además te quiero dar un presente. Y él dijo: no, porque Dios me ha dicho que no coma pan aquí, que no beba agua, y que regrese por otro camino. Entonces se regresó por otro camino, obediente hasta ahí a la palabra de Jehová. Por este profeta se fue. Llegó a la ciudad otro profeta, un profeta viejo, un profeta antiguo, y se enteró del incidente y dijo: ¿por dónde se fue este profeta muchacho, este joven? Y dijeron: se fue por este camino. Entonces, vamos a perseguirlo. Y lo encuentra y le dice: vuelve conmigo, ¿por qué te has ido? Ven a mi casa para que comas pan y para que bebas agua y te recrees en mi casa. Y le dice: no, porque Dios me ha dicho que no coma pan, que no beba agua y que regrese por otro camino. Y el profeta viejo le dice: no, si me acaba de presentar un ángel en estos momentos que me ha dicho que te vaya a buscar y que te haga regresar para que comas pan en mi casa. Y el profeta joven, viendo al profeta viejo, pues dijo: entre gitanos no nos leemos la mano, así que voy a hacer caso a este profeta viejo. Y se regresó con el profeta viejo, se sentó en la casa y estaban comiendo pan, bebiendo vino. Y en eso vino palabra de Jehová al profeta viejo para que reprenda al profeta joven. Y le dijo: ajá, rebelde, porque has sido rebelde a la palabra de Jehová. Cuando regreses, un león te topará y te matará. El profeta joven, sorprendido, se levantó y se regresó. Y efectivamente un león en el camino lo topó y lo mató. Ahora yo pregunto: ¿quién tiene la culpa? ¿El profeta viejo o el profeta joven? ¿Por qué tiene la culpa el profeta joven? Claro que es culpable, porque se dejó engañar. Entonces nosotros también somos culpables por dejarnos engañar. ¿Y quién engañó a quién? Un profeta que engaña a otro profeta. O sea, quiere decir que puede haber líderes espirituales que nos puedan engañar a nosotros. ¿Qué dice usted? ¿Será que aquí puede venir un pastor y puede engañarles a ustedes? ¿Y será posible que yo esté aquí para poder engañarles a ustedes? Sí es posible. Por eso es que nosotros somos responsables de no dejarnos engañar. Cuando el apóstol Pablo iba a una iglesia allí que se llamaba Berea, el apóstol Pablo predicaba y enseñaba la palabra de Dios con denuedo el apóstol Pablo, y los hermanos de Berea decían: vamos a ver si es cierto lo que nos está enseñando Pablo. Regresaban a sus casas y leían en la Biblia y comprobaban: sí nos ha dicho la verdad. Porque no podemos creer a pie juntillas todo lo que nos dicen, todo lo que escuchamos en la televisión o lo que alguien viene a predicar. No, nos pueden engañar, podemos ser engañados. Entonces es nuestra responsabilidad conocer la verdad. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces esto es muy importante. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La Biblia dice que Satanás medra en la mentira, se mueve en la mentira, trabaja con la mentira, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo a través de la proclamación de la verdad.
Entonces es su responsabilidad conocer la verdad. No quedarse con lo que usted escucha, sino comprobar la palabra de Dios, si lo que usted escuchó es correcto o tal vez le engañaron. ¿Sí? Muy bien. Es una responsabilidad de Dios, es su responsabilidad suya. ¿Bien? Ok. Ahora, con respecto a esto, hay muchos aspectos, por cierto, para tocar. Hay muchas doctrinas que tocar y revisar para ver si estamos en la verdad o estamos en la mentira. Pero dice Dios lo siguiente. Dice la Biblia en el libro de 1 Timoteo capítulo 4. Dice que en los posteriores tiempos vendrán muchos burladores que enseñarán doctrina de demonios. Repito otra vez. Dice el apóstol Pablo, tengan cuidado que en los posteriores tiempos vendrán gente que enseñará doctrina de demonios. ¿Escuchó? ¿Qué es doctrina? Doctrina es una enseñanza, ¿no es cierto? Y no es una enseñanza cualquiera, sino que se está refiriendo a un cuerpo de enseñanza. Es decir, a un conjunto de enseñanzas, a un cuerpo de enseñanzas que están bien ordenadas, están sistematizadas, tienen coherencia, tienen comienzo, tienen final, es una doctrina, pero también existe doctrina de demonios. ¿Y sabe cuál es una de las características de la doctrina de demonios? Es que se mezcla la verdad con la mentira. Si usted mezcló la verdad con la mentira, entonces ya esa doctrina está adulterada, ya no es la doctrina correcta, ¿no es cierto? Y Satanás tiene una manera muy sutil de mezclar la verdad con la mentira, y eso es doctrina de demonios. Y muchos usan la palabra de Dios y la tuercen un poco, y la cambian un poco, y la mezclan con una mentira, y entonces aparentemente traen la Biblia, traen la palabra, predican la palabra de Dios, pero tiene un contenido de mentira. Voy a colocar un ejemplo. ¿Recuerda usted cuando Satanás tentó al Señor Jesucristo? ¿Recuerda? ¿Sí recuerda, no es cierto? Vamos a ver la escena de Jesús con el diablo. Jesús estaba de ayuno 40 días. Y al cabo de 40 días tenía hambre natural. Entonces se le acerca el diablo y le dice, convierte la piedra en pan. Entonces Jesús usa la palabra de Dios. Y qué bonito que miremos a Jesús, porque de Jesús aprendemos muchas cosas. ¿No les parece? Jesús es nuestro ejemplo, y Jesús en su lucha contra Satanás usó la palabra de Dios. Y esto nos da enseñanza que debemos aprender a usar la palabra de Dios en nuestra lucha contra Satanás. Entonces Jesús, frente a la insinuación de convierta la piedra en pan, saca una escritura, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, y le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Y Satanás sintió la primera estocada, ¿no es cierto? Pero como Satanás conoce la palabra de Dios, que es muy vivo, sino que mezcla la palabra con la mentira, entonces dijo, si Jesús usó la Biblia, yo también voy a usar la Biblia. Entonces Satanás también sacó su Biblia para atacar a Jesús. Y se acerca a Jesús y dice, mira Jesús, súbete arriba al pináculo del templo de la parte más alta y tírate de arriba abajo, porque escrito está aquí en el Salmo 91 que dice, a sus ángeles mandará para que te sostengan, para que tu pie no tropiece en piedra. Salmo 91, versículos 11 y 12. ¿Yo lo conoce la palabra de Dios o no lo conoce la palabra de Dios? Claro que conoce la palabra de Dios el diablo, y estoy seguro que la conoce mucho mejor que todos nosotros. Claro que la conoce. Claro que la conoce. Usó la Biblia. Vio que Jesús usó la Biblia, él también usó la Biblia. Ahí sacó el Salmo 91 y le sacó la Biblia para dar sustento a lo que estaba diciendo. Entonces Jesús le dice, escucha bien lo que le dice Jesús. Sí, pero escrito está también.
Ojo, la palabra también. Escrito está también. Y dice, también no tentarás al Señor tu Dios. Pero con la palabra también. ¿Qué significa la palabra también? Además. Es decir, que cuando nosotros leamos un pasaje de la Biblia, también veamos lo que dice antes, también veamos lo que dice después, y también veamos lo que la Biblia dice en su conjunto. Eso se llama contexto. Cuando leamos la Biblia, debemos leerla e interpretarla en su contexto. No podemos sacar un pasaje en forma aislada y darle la interpretación que querramos. Llegamos a una herejía de esa manera. Jesús nos enseñó con la palabra también. También debe leer lo que está después. También lo que está antes. Y también todo lo que dice la Biblia para que llegue a una interpretación correcta. Y así Jesús le dijo, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Bien, entonces, con esto hay muchas doctrinas para revisar en realidad de la palabra de Dios, pero quiero solamente tocar uno en esta mañana. Hay una doctrina, una teología que se llama la teología del no sufrimiento, más conocida como la teología de la prosperidad. ¿Usted escuchó hablar sobre esto? Hay una teología que se enseña en las iglesias, la teología del no sufrimiento o la teología de la prosperidad. Pare de sufrir, por ejemplo, ellos, ¿no? Pare de sufrir. No tiene por qué haber sufrimiento. Y entonces echan los cimientos bíblicos para sustentar esta doctrina del no sufrimiento, diciendo que el cristiano no tiene que sufrir. No debemos sufrir nosotros. Y entonces echan unos fundamentos y dicen, nosotros somos hijos del rey. Yo digo, ¿es cierto que somos hijos del rey? Pero claro que somos hijos del rey. Y luego vino una conclusión añadida, y si somos hijos del rey, debemos vivir como reyes. ¿Tiene sentido o no? Oh, pero ahí no, eso es lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Y entonces también añaden que Dios no quiere que sus hijos sean pobres, que la pobreza es una maldición y que estamos así a consecuencia de nuestros pecados. Y sacan un pasaje bíblico y dicen, la Biblia dice, porque la Biblia dice que Jesucristo se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. ¿Dice así la Biblia o no? Sí, dice. Por lo tanto, no debe haber pobres en la iglesia. Ser pobre es una maldición. Y quien vive pobre es porque está en pecado. Son conclusiones que se sacan. Y también se enseña que los hijos de Dios no tienen por qué estar enfermos. Porque la enfermedad es producto del pecado. Y entonces los hijos de Dios no tienen por qué estar enfermos, porque eso es pecado. Pero ¿será cierto que la enfermedad siempre es producto del pecado? ¿Qué dice usted? Sus discípulos dijeron a Jesús, Señor, ¿y este ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres para que haya nacido ciego? Y dice Jesús, no, ninguno. Ni él ni sus padres han pecado, sino que nació ciego porque nació ciego y es para que la obra de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste en él. Entonces, hay doctrinas que van por allí, y entonces doctrinas que tienen que ver con esto del no sufrimiento y que hablan de la declaración. ¿No es cierto? Que en realidad muchas veces es solamente una autosugestión. Si tú estás enfermo, tienes que decir, estoy sano, y estoy sano, y estoy sano. Y entonces con tu declaración de tu boca, tú te sanarás. Pero ¿será cierto esto? Esto más suena como una autosugestión, ¿no es cierto? Como un vecino frente a mi casa, que le han enseñado que siempre que le pregunten cómo está, responda, estoy
bendecido, prosperado y en victoria. 3 frases tienes que decir. ¿Cómo estás, hermano? Estoy bendecido, prosperado y en victoria. Siempre tiene que repetir así. Así que si a uno de ellos les pasa un camión por encima y está convulsionando en la pista y usted se acerca y le pregunta, ¿cómo estás, hermano? Tiene que decir, estoy bendecido, prosperado y en victoria. Victoria, ayúdame, Victoria. Es una autosugestión, ¿no es cierto? No podemos escapar de la realidad. Por supuesto que Dios quiere que nosotros seamos prosperados. Si en el libro de tercera de Juan dice, te dice Pablo a Filemón, dice, amado mío, yo deseo que prosperes en todas las cosas y que tengas salud. Sí, Dios quiere que seamos prosperados, pero tampoco podemos escapar a la realidad, a las circunstancias, a nuestra humanidad, que podemos enfermarnos o podemos pasar por circunstancias de escasez y de necesidad. Ahora, pues yo quiero preguntar lo siguiente. ¿Será que Dios quiere que suframos? ¿O será que Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas? ¿O usted cree que no debería haber sufrimiento en el pueblo de Dios? Sufrimiento ya sea por aspecto económico, sufrimiento por enfermedad, otra circunstancia. ¿Usted cree que no debe existir el sufrimiento en la iglesia? ¿Usted cree que el sufrimiento no tiene sentido, no tiene lugar entre el pueblo cristiano? En esta mañana quiero decirle algo en cuanto al sufrimiento, con el propósito que usted tome la actitud correcta con respecto a esto. Porque entender la palabra de Dios nos hace libres y tomar la actitud correcta que Dios espera de nosotros. Veamos un poco en cuanto al sufrimiento. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, en el capítulo 14, versículo 22. El apóstol Pablo está predicando por diferentes pueblos y lugares. Y el apóstol Pablo en algunos lugares era apedreado. Y hay un caso aquí en Hechos capítulo 14 donde el apóstol Pedro va a una ciudad que se llama Iconio y lo apedrean y está sangrando. Y luego después de esto sale corriendo con Silas y se meten a otra ciudad de Derbe y Listra y también predican y la gente los apedrea de tal manera que hasta el apóstol Pablo pierde la conciencia y muchos piensan que él quedó como muerto a causa del tremendo apedreamiento que había sufrido. Y en estas circunstancias de estar sufriendo de esta manera, dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 14, verso 22, luego que se despide de ellos, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Escuchó la palabra de Dios? ¿Qué dice el apóstol Pablo ahí? Es necesario, otra vez, es necesario, escuche lo que dice Dios aquí, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y dice Dios entonces que el sufrimiento es necesario. Ahora, ¿y por qué será que el sufrimiento es necesario? No, tampoco nos imaginemos a un Dios que se complace en el sufrimiento por el sufrimiento. Esa sería una idea distorsionada de Dios. Sino que lo que quiero decir aquí, ahora vamos a ver que Dios tiene un propósito con el sufrimiento en nuestras vidas. Ahora, en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículos 19 al 21, dice así, hablando del Señor Jesucristo. Recuerde que el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto?
El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo y nos preguntamos, ¿será que el Señor Jesucristo sufrió? Sí, sufrió el Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver lo que la Biblia dice con respecto al sufrimiento del Señor Jesucristo y con relación a nosotros. Dice 1 Pedro capítulo 2, versos 19 a 21, dice así: porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados. ¿Para qué fuiste llamados? Está hablando del sufrimiento. Para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Coloca al Señor Jesucristo como ejemplo de sufrimiento. Y habla, por cierto, de un sufrimiento por causa de la conciencia. Habla de un sufrimiento haciendo lo bueno. Habla de un sufrimiento buscando de Dios. Para contrastarlo con el sufrimiento, porque también hay un sufrimiento, dice, que es a consecuencia de nuestros propios pecados. Y el sufrimiento que es a consecuencia de nuestros propios pecados, eso no tiene nada que gloriarse, pues, por cabezón, ¿no es cierto?, sobre las consecuencias por tus pecados. Pero si haciendo lo bueno, si haciendo justicia, haciendo lo correcto sufres, dice que esto se ha aprobado delante de Dios, porque también el Señor Jesucristo, nuestro ejemplo, sufrió de la misma manera, haciendo lo correcto y sufrió. Y aquí quiero aprovechar para decirte, el Señor Jesucristo sufrió en la cruz por amor a nosotros. El Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz por amor a los pecadores. El Señor Jesucristo murió y sufrió en la cruz para llevar tu pecado y luego resucitó al tercer día. Por lo tanto, quiero aprovechar para dirigirme a ti que tal vez nos visites en esta mañana por primera vez, que el Señor Jesucristo vino, sufrió y murió de esa manera por amor a ti, para llevar tu pecado, para pagar tu culpa, para que por la fe en el Señor Jesucristo tú obtengas gratuitamente la vida eterna. No que sea gratis, sino que alguien lo pagó por ti. ¿Quién lo pagó por ti? El Señor Jesucristo lo pagó, por eso es gratis, no que sea gratis. Y ahora que dice Dios, que llama a todos los pecadores y dice que pueden obtener el perdón de sus pecados y la vida eterna y la entrada en el reino de los cielos, porque Jesús ya lo pagó todo en la cruz, todo lo hizo por nosotros. Y en esta noche, o en esta tarde, perdón, si tú eres una persona que necesita de Dios, quiero decirte que Jesús ya lo pagó todo por ti. Él sufrió por ti. Todo está hecho. Y Jesús dijo en la cruz, consumado es, terminado está, no falta nada, consumado es. Y con brazos abiertos te dice, venid a mí todos, para que por la fe en Cristo alcancen la salvación. Pero volviendo aquí al punto del sufrimiento, Jesús es un ejemplo de sufrimiento y dice que nosotros debemos seguir el ejemplo de sufrimiento del Señor Jesucristo cuando sufrimos injustamente a causa de la conciencia o a causa del reino de Dios. Pero quiero darte una palabra de ánimo en esta mañana. Con lo siguiente, no es que Dios se complazca en el sufrimiento por el sufrimiento en sí, sino que el sufrimiento es una herramienta poderosa en la mano de Dios para forjar nuestro carácter. Hermano, hermana. Y aquí tenemos que puntualizar o enfocar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas en forma personal. Te lo vuelvo a repetir. Dios tiene un propósito específico
para nosotros y es el siguiente: formar la imagen del Señor Jesucristo en nosotros. Es bueno que lo sepas, para que conozcas el propósito que Dios tiene para tu vida. Dice Romanos 8:29 que Dios nos ha predestinado para que seamos hechos conformes a la imagen del Señor Jesucristo. Y en ese trabajo de perfeccionamiento y de asemejarnos al Señor Jesucristo, usa el sufrimiento como una herramienta poderosa para ello. Bien. Con respecto a esto, entonces, es muy importante que tú tomes una actitud positiva con respecto al sufrimiento. Si tú entiendes que el sufrimiento es una herramienta poderosa en la mano de Dios para forjar el carácter de Cristo en nosotros, entonces, ¿qué cosa espera Dios de nosotros? Dios espera que nosotros tomemos la mejor actitud frente al sufrimiento. ¿Entendiste? Vuelvo a repetir. Si tú entiendes que el sufrimiento es una herramienta poderosa en las manos de Dios para forjar el carácter de Cristo en tu vida, entonces a nosotros nos corresponde tomar la mejor actitud frente al sufrimiento. Porque entendemos que el sufrimiento tiene propósito en nuestras vidas. Y ahí lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 2, que el pastor Julio nos ha enseñado muchas veces y lo ha hecho mención. Y aquí se está estudiando el libro de Santiago, ¿no es cierto? Y dice el libro de Santiago, habla de la actitud. Hermanos míos amados, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Miren. Tened sumo gozo, ¿cuándo? Ahí yo creo que mejor ahí de repente se equivocó y hubiese dicho así: tened sumo gozo cuando os saquéis la lotería. ¿Está mejor eso o no? Mejor, ¿no? Suena más bonito. Tiene más sentido. Pero no, dice: tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero luego explica el por qué. Y hay una razón. ¿Y por qué debes tener gozo en las pruebas? ¿Sabes por qué? Porque esa prueba, ese sufrimiento, lo que tú estás padeciendo, dice, produce en nosotros la bendita paciencia. ¿A cuánto le gustaría tener paciencia? Sí, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos falta la paciencia, sí o no? Y queremos tener paciencia. Un predicador vino a una iglesia y predicó un mensaje tan hermoso sobre la paciencia. Y había un predicador jovencito ahí y dijo: pastor, yo también quiero así predicar como usted, y quiero predicar y que Dios me dé paciencia como usted. Ore por mí, pastor. ¿Cómo no, hijo? Ven para acá. Puso la mano encima del jovencito y dijo: Señor, mándale pruebas, sufrimientos, angustias, tribulaciones. Pastor, ¿por qué ora así? Dice: ¿por qué? No me está diciendo que ore por ti por paciencia. Pues así venga la paciencia. ¿Cuántos en esta mañana quieren que yo ore por paciencia por usted? Ya no le gustó esto, ¿no es cierto? Pero es que la paciencia se desarrolla, dice la Biblia, a través del sufrimiento, a través de las pruebas. Y se obtiene la bendita paciencia que el pastor Julio nos enseña, que es la capacidad de resistir, ¿no es cierto? Upomone es la palabra griega ahí, de resistir. Y hay un doble sentido de paciencia. A la capacidad de resistir las circunstancias y las cosas se le llama paciencia. Y a la capacidad de soportar y tolerar a las personas se le llama longanimidad. Así que las dos cosas nos van bien, ¿no es cierto? Ser capaces de soportar a las personas. Y dice especialmente aquellos que son difíciles de soportar. ¿Acá habrá gente que es difícil de soportar? No, acá no, pero ahí en Perú sí, éramos tremendos. Gracias a Dios que aquí no.
Pero es una virtud, ser longánime y ser paciente es una virtud que se desarrolla gracias al sufrimiento y circunstancias difíciles que Dios pone en nuestra vida. Así que no está nada de más, hermanos. Por eso dice la Biblia, tengan sumo gozo. ¿Cuándo? Cuando justamente se encuentren en diversas pruebas y sufrimientos, porque hay propósito, porque Dios está trabajando con tu carácter para hacerte más semejante al Señor Jesucristo. Entonces nos gozamos en ese sentido. Así que conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Dios no quiere que suframos porque sí, pero también no estamos exentos de pobreza, ni exentos de enfermedad, ni exentos de circunstancias difíciles. No, hay cosas que Dios permite porque tiene un propósito en nuestras vidas. Dios está trabajando contigo para formar el carácter del Señor Jesucristo. Por lo tanto, a nosotros nos corresponde tomar la mejor actitud, tener gozo en esas circunstancias. Dios está trabajando con nosotros. Que el Señor le bendiga, mis amados hermanos.